Primero que nada voy a hacer una muy breve y muy egoísta presentación de los autores en vista del currículum y de la experiencia que tienen. Daniel Fernández, ingeniero de la Universidad de Chile, ingeniero civil, ha sido CEO de varias compañías, es miembro directorio de otras tantas, participó en el gobierno de transición de Chile, en el área de políticas públicas. Y Pablo Reyes es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con magíster en proyectos urbanos, socio fundador de la consultora plataforma Aurea, eh, coach certificado con una amplia experiencia también en el ámbito de la asesoría. Yo quisiera introducir esta conversación en base a un par de cosas que me llaman mucho la atención. Primero que nada, no creo que se puedan contar, que necesitemos dos manos para contar en Chile las experiencias de 3 libros escritos por una dupla de autores. Estaba tratando de acordarme en qué casos podrían hacer. Pablo y Daniel trabajan juntos en la escritura, algo que sabemos que es súper difícil de a dos, ¿no es cierto? Desde el 2014 el primer libro, si no me equivoco, y creo que eso es algo bien, bien interesante porque se va construyendo una cierta obra, un cierto seguimiento transversal a un montón de temas de interés de este último libro que se llama Invisibles. Y el segundo comentario antes de realizar una primera pregunta es que Invisibles es un libro que en mi humilde parecer me pareció excelentemente ambicioso, porque finalmente trata de un retrato de la sociedad chilena con una cierta profundidad y retrospectiva que pocas veces se ve, aplicando un modelo integral, que es el modelo evolutivo-cultural, que tampoco es un modelo que predomine en las discusiones intelectuales, y eso también tiene la ambición, creo yo, de poder provocarnos otras formas de reflexionar en torno a eventos tan significativos como el estallido social y como la pandemia. En lo personal, me parece que es un libro, y quiero decirlo de inmediato, muy recomendable para leer y probablemente releer en algunos pasajes y darle algunas vueltas. Y en cuanto a las comunicaciones, que es lo que nos reúne aquí en esta actividad en particular, con un montón de pistas sobre cómo leer el entorno. Hoy día lo discutíamos con la Magdalena, como de formas no tan mainstream, por decirlo de alguna manera, de leer el entorno, las audiencias, los consumidores, los públicos, los grupos políticos. Pero la idea es que yo no hable mucho más que esto, solamente introducir. Y considerando que se trata de un modelo teórico, que no es necesariamente el más hegemónico dentro de la discusión teórica en nuestro país, quisiera como primera pregunta pedirle a Pablo que nos hiciera una síntesis de cuáles son las categorías de análisis que ustedes aplican en este libro Invisibles, antes de entrar en las tesis y en las principales ideas que ustedes plantean. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Magdalena, Felipe, Disney, gracias. Y gracias a los que están participando aquí en la conversación. A ver, el modelo, voy a explicar cómo funcionan las piezas del modelo, básicamente. El- las especies vivas sobreviven en la medida que se logran adaptar a los contextos, a los nichos ecológicos en los cuales participan. Eh, Hay un mecanismo, si lo ponemos en lenguaje cartesiano, de adaptación y condición de vida. ¿Ya? Y cuando funciona, la cosa empieza a permanecer. Hasta que cambia la condición de vida de nuevo, y hay un desajuste y tiene que empezar a aparecer una nueva capacidad. Y así funcionan las especies y hay un proceso de herencia, variación, selección que va haciendo que suceda y que es como un proceso de aprendizaje continuo. Y en la cultura funciona básicamente de la misma forma. Vamos generando sistemas, ¿ya? En pos de algún cierto motivador central, que es un atractor cultural, y vamos generando sistemas que hacen que ese sistema funcione, y nos empezamos a ser eficientes en ese sistema y efectivos en ese sistema, y vamos generando resultados, pero los resultados se van quedando en el mundo.
Por lo tanto, ese mundo va cambiando en la medida que somos efectivos en cambiarlo. Y ese cambio requiere otras capacidades de gestión, porque empieza a aparecer abundancia. El otro día en una conversación con un amigo ecólogo me decía, al final la ecología tiene que ver con eh, la abundancia y la decisión del lugar. Como cómo las especies nos vamos moviendo en función de esos contextos en los que percibimos abundancia. La cultura es eso. Si la cosa funciona, se repite, se esparce. Entonces, y eso va evolucionando. En la medida que se fueron complejizando los mundos y fueron pasando como por etapas, que son bastante como ya acordadas por distintas disciplinas, más o menos llegan a las mismas categorías, con algunas diferencias de años y cosas, pero básicamente están hablando de lo mismo. Una etapa tribal, inicial, que tiene que ver con el atractor cultural de frente a una condición de vida desconocida, eh, le aplico un cierto pensamiento mágico para cachar dónde me estoy moviendo. Y eso genera la búsqueda de seguridad, porque no sé cómo es el mundo, y entonces aparece la pertenencia como una forma. ¿Ya? Nos juntamos un grupo chico, nos encontramos, nos contamos los mismos cuentos. Cuando eso funciona empieza a aparecer una tensión para que aparezca como el cabrón de la tribu. Porque cambiamos el mundo, porque ese mundo de abundancia ya lo logramos y empezamos a ver que la tribu del frente tiene cosas más ricas que la nuestra. Y ahí aparece como alguien se quiere hacer cargo. Y empiezan los juegos de poder. Y el atractor se desplaza de la seguridad al poder. Cuando empieza la lucha de poder, señores feudales contra señores feudales, por poner un ejemplo, en algún minuto esa tole-tole, ¿ya? Empieza a aparecer la necesidad de que esto hay que ordenarlo. Y aparece, saquémosle el poder al poderoso y pongámoslo más arriba. Tirémosle una idea, un concepto que está por arriba del poderoso. Una idea central que ordene. Esa es una de las patas centrales donde está puesta la cultura en la que nosotros habitamos, la del orden, la del atractor en el orden. La que es trascendida con el, no sé, cuando parte el racionalismo, que cuestiona tu verdad superior. Oye, ¿sabes qué? La verdad superior te la tenía ahí en esos libros sagrados. Eh, ¿Qué pasa si las comprobamos? Y empieza una conversación ahí, ¿ya? Que desplaza el eje hacia el logro, hacia el desplazamiento más estratégico, hacia los resultados que estamos buscando, escribir mundos nuevos. Lo que genera una respuesta de máquina, y todas las metáforas de organización en las que habitamos son de máquinas, digamos, como esto tiene que andar como avión, esto tiene que funcionar como reloj, hay que quitar grasa, hay que frenar. En ninguna es como tenemos que conectar, armonizar, como incorporar, integrar, son otros lenguajes. ¿Ya? Pero eso es súper efectivo en generar resultados. Y ese generó un cambio gigantesco porque cambió las condiciones de vida de forma muy rápida. ¿Ya? Y empieza un proceso demasiado rápido de cambio en el mundo, que va complejizando a velocidades mayores. Como respuesta a eso aparece una sensibilidad que dice, ¿sabéis qué? Estas no son máquinas, no son verdades superiores, las personas son seres individuales que participan de la realidad co-creándola, que no podemos decir cómo son las cosas, podemos decir cómo las percibimos, y etcétera, todo Maturana y todos sus alrededores, eh, que de alguna forma es el último nivel que venía de la seguridad, el poder, el orden, el logro, la sensibilidad, el último de los niveles que opera como en oposición al anterior. Y en oposición es como, ustedes son unos cartesianos hacedores de máquinas despiadados y nosotros somos los sensibles. Ustedes son los ordenados, cuadrados, burocráticos y nosotros somos los efectivos. Aparece ese movimiento como medio, como ese movimiento del ego que se va encontrando y disfrazando. Y ahí hace que surja la cierta complejidad, un nivel de como, ¿sabéis qué? Todos estos niveles sirven, todos estos niveles son necesarios. Cada uno aporta, ilumina una parte del elefante, ninguno lo ilumina completo, son puros y no o. Entonces necesitamos organizaciones sensibles, efectivas, ordenadas, donde las personas puedan ejercer poder y se sientan seguras. Ese proceso evolutivo nosotros lo miramos en el 2014, en, lo que estábamos viviendo en los últimos 50 años de Chile y cómo han ido apareciendo esos fenómenos sociales, culturales en Chile, más allá de la mirada de izquierda o derecha, porque comparten
El atractor por el poder es transversal, el atractor por el logro se manifiesta de formas distintas, pero es transversal. Las luchas de poder ahí son, pero de la misma forma en todos los lados, parrilla y en todos lados. Entonces, miramos eso como sucedían esas tensiones y ahí dijimos, de aquí al 2020 se viene un choque social importante, digamos, hay un grupo que hemos dejado abajo, hay un grupo que está ejerciendo una presión y que tenía que ver no con la manifestación, sino que con los choques de estas olas. La trenza, concertación, alianza, post-dictadura, de logro y orden, nos mantenemos aquí en una cierta estructura que ya está dibujada y pongámosle logro y generemos resultados y como funcionó, pero aparece la sensibilidad y empieza a iluminar grises que no estaban en el mapa. Y eso fue lo que miramos. Y eso fue lo que miramos en el 2014, dijimos, bueno, después pusimos un ensayo entre medio que nos agarramos de varias encuestas que estaban dando vueltas, dijimos, ¿sabes qué? Como miren, aquí se está mostrando. Eh, y ahora, un poco ex post, mostrar, ya listo, cómo está esto, cuál es el fenómeno que sucedió culturalmente, qué fue lo que dejamos en el camino, que tiene mucho que ver con la seguridad y con una expresión sana del poder, ¿ya? Para que no se tenga que quemar. Y eso fue lo que miramos en este último libro, El Invisible. En el libro, Pablo y Daniel, me gustaría escuchar tu opinión, Daniel. Hay varias tesis, se deslizan varias tesis. Una de las centrales es la que mencionaba Pablo, que los sucesos desde octubre se explicarían mejor por esta trenza entre estos atractores o paradigmas, como ustedes los llaman a veces en el libro, o lógica, orden-poder, eh, perdón, fuerza-poder, orden y logro, pero también en una parte de la población que se había invisibilizado, de ahí el título del libro. Eh, ¿Por qué se invisibiliza esa parte tan importante de la población en Chile? Cuál es la lectura que ustedes hacen, Daniel? Bueno, lo que pasa es que, siguiendo la explicación de Pablo, el sistema logro, incentivo individual, competencia, supuestamente meritocracia, canaliza hacia un resultado, hacia un éxito. Pero por definición, hay algunos exitosos, ¿sí? En este mundo competitivo, ¿sí? Y la percepción de la gente en gran medida es que esos que son exitosos no son exactamente por meritocracia, ¿sí? Sino que son por influencia, por conexiones, por redes. Incluso, incluso cuando son meritocráticos de una capa profesional, pero que estaba por encima de ellos, ¿sí? Que son aquellos que tuvieron malas educación en la base, ¿no es cierto?, que estuvieron marginalizados. Por lo tanto, sí, logros sí, pero hasta por ahí. Ustedes nos prometieron que si trabajábamos duro y a lo mejor pagábamos un crédito universitario por nuestro hijo, ellos iban a tener un empleo que pudiera pagar ese crédito. Parece que no. Parece que el logro no es tan para todos, ni todos parten de la misma posición en la carrera. Y bueno, y si parten de la misma posición, hay algunos que no ganan. Entonces, ¿qué pasa con los que no ganan? Entre los que no ganan hay un 20,8% de pobreza multidimensional. Esos son 3,6 millones de personas que Chile está dejando en la berma del progreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo te olvidas de esas personas? Esos son algunos invisibles. Ahora, en este sistema orden-logro que decía Pablo, el orden a su vez se ve como funcional a ese logro. No es un orden igualitario para todos, no es un orden que nos permita a todos un canal natural de llegar, ¿no es cierto?, por ejemplo, al Estado, a las instituciones, sino que es un orden funcional al logro, que no es universal, sino que es más bien de un grupo, y también es funcional al sistema político, que no responde tampoco a nuestras expectativas. Entonces, esa dupla orden-logro se empieza a ver como ajena. Y entonces, cuando aparece este sistema de sensibilidad que mencionaba Pablo, solidario, diverso, que trata de integrar, la pregunta de ese mundo es, ¿qué nosotros somos? Nosotros usamos la bajada en la promo del libro, etcétera. ¿Qué tan grande es nosotros? Es decir, ¿hasta dónde llega el nosotros? Cuando hablamos de nosotros, ¿somos parte de ese nosotros? Y claro, como esa demanda de integración, de participación, de ser parte del sistema, no funciona bien,
entonces de alguna manera se disgrega esta parte de la sociedad y se canalizan hacia grupos de pertenencia más pequeños. Uno puede ser la familia, el otro puede ser el club deportivo, el otro puede ser la barra brava, el otro puede ser la primera línea. Entonces aparecen espacios de pertenencia, el animalismo, espacios de pertenencia nuevos, pero que son muy fragmentados, en donde tú estás, pero probablemente eso disgrega más aún en nosotros. Entonces, ¿cuáles son los invisibles? Son los que quedaron en el camino porque el logro no tuvieron acceso. Y algunos tienen pertenencia y otros no. Otros ni siquiera logran esos espacios de seguridad que mencionaba el Pablo, del club deportivo, ¿cómo se llama? de la asociación comunitaria o de grupos, como digo, de pertenencia. Y esos que no tienen ni siquiera nosotros, ni pertenencia, explotan con el estallido social. Y son los que alimentan esto fuerza-poder que decías tú, este paradigma de poder. Es decir, si no nos invitan a ser parte de un nosotros y además no tengo una pertenencia pequeña donde alojar y asegurarme, aun cuando sea fragmentada, entonces yo prefiero romper con todo, porque la verdad no tengo nada que perder. Estoy marginalizado, una institucionalidad que me aplasta, un logro que no existe, un nosotros al que no pertenezco. Bueno, ¿qué me queda? Romper con todo, no tengo nada que perder. Y ahí surge la fuerza poder en su componente insana, como decía Pablo, porque la fuerza poder tiene elementos sanos también, ¿no es cierto? Es la que logra los liderazgos en momentos de crisis, es la que nos saca adelante en un incendio, qué sé yo. O sea, son lógicas, ¿no es cierto?, de seguimiento de un personaje poderoso en un momento determinado. Steve Jobs, cuando dice, yo soy el que sé lo que hay que hacer, ustedes síganme, si no, chao. Pero la parte negativa, la parte más bien de ruptura, la parte de poner fuerza para romper un sistema institucional. Y aquí termino, esto más de Max, yo creo que de ninguno de nosotros, es que el sistema de poder lo que trata es de romper el cofre que está cerrado por dentro de este azul institucional tan estricto que no puede ser modificado. Es un sistema institucional hecho para no ser modificado. Por lo tanto, como la llave está dentro, el candado está por dentro, nosotros lo vamos a romper. Y la única forma de romper es con la fuerza. Que un poquito académico, si quiere, teórico, es como el parafraseo de Atria. O sea, que es esta cosa de que es legítimo, ¿no es cierto?, ese poder porque rompe. Entonces, los invisibles son esos, son los que aparecen. Y perdón la expresión coloquial que voy a usar, pero era un poco de la élite, era un poco de dónde salieron todos estos hueones. No los teníamos registrados. Y además, ¿qué mierda quieren? No entendemos, o sea, se están quejando de todos y al final, entonces aparecen los indicadores económicos de progreso, que sí son muy buenos comparativamente, pero que tienen una serie de otras, no voy a entrar para no alargarme, pero aparece la defensa de la élite de los indicadores de progreso, de crecimiento del PIB, ¿no es cierto?, de crecimiento de la escolaridad, de la edad de sobrevivencia, etc. Me di un poquito de vueltas, pero creo que ahí están los elementos centrales de la demanda de los invisibles. No ser parte de un nosotros amplio y por otra parte no pertenecer a espacios de seguridad. Daniel, bueno, junto con saludarlo y agradecerle estar acá, quisiera justamente andar en el tema último que estabas planteando. Uno de los temas que ustedes abordaban era justamente la suerte, no sé si usa el término exacto, pero de ceguera cognitiva de una élite, y en particular como esta élite empresarial, ya más haciendo contraste de cómo así esta élite ha sido capaz de mostrar capacidades de adaptación, de evolución en otros planos como la tecnología, nuevos modelos de negocio, pero aquí aparece que esta irrupción social no, literalmente usan la palabra no en la hebra. ¿Qué ocurre? Esto te lo digo porque especialmente para nosotros y para los estudiantes que nos acompañan, donde el magíster de comunicación, el análisis de entorno es un tema fundamental, y aquí ocurrió que no solo la élite empresarial, sino varias élites no fueron capaces de alguna manera o confesaron no ver esto que venía. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué? ¿Cómo se hace ceguera cognitiva? Yo creo que Pablo dio las pistas al principio, cuando dice, bueno, cambian condiciones de vida y los sistemas o los humanos se adaptan a esas nuevas condiciones de vida, generando otros atractores, otros modelos, otras formas de pensamiento que den cuenta de esa nueva realidad. Y la élite chilena ha estado muy cómoda. Es decir, si tú miras desde el punto de vista empresarial, económico, la verdad que ha sido exitosa en un cierto plano.
Uno podría decir que fue exitosa porque se coludió, otros podrían decir aquí hay rastros oligárquicos, ¿no es cierto? Hay temas de propiedad históricos, lo que sea, pero al final las empresas chilenas, oye, funcionaron y se internacionalizaron y generaron riqueza, generaron empleo, pero al final los sistemas se desgastan y esta lógica de los empresarios estamos justamente para generar empleo y pagar impuestos, es una lógica muy de revolución industrial, que es lo que está quedando atrás. Las disrupciones tecnológicas de modelos de negocios, de empresas horizontales, cambian completamente ese modelo. Y yo creo que esa comodidad no sintieron el frío por la espalda, a pesar de varias advertencias. Una de las cosas que decimos, tú lo viste, es que la élite lee lo que escribe la élite para la élite, porque no solo en el libro nuestro, que sería petulante decirlo, ahí ponemos 4 o 5 libros y varias encuestas que muestran el fenómeno que venía. Fíjate que el segundo ensayo que hacemos nosotros se llama No nos gusta el Chile que habitamos, que es del 2016, toma encuestas de la Católica y de la Universidad de Santiago y algunas otras, y cuando dijimos eso en alguna entrevista nos hicieron radio y dijeron, ustedes están locos, o sea, si la gente en Chile es feliz. Entonces, una encuesta de Justo había USACH, no. salido Ni siquiera... el Sí. indicador ese de la felicidad, donde Chile salía como un país feliz. Claro, exactamente. Entonces nos decían, pero si hay indicadores de felicidad. Y uno decía, pero a ver, no le creas a la USACH, porque no sé, como que tienes un sesgo, pero no, es que está Mayol, ahí está Mayol. Bueno, pero mira la encuesta, mira ¿cómo se llama? La metodología, mira cómo se hicieron las muestras, y bueno, y después critica, pero no porque esté Mayol. Pero la católica tampoco, la bicentenario católica como que tampoco. ¿No? Entonces yo creo que es endogámica, la élite es endogámica, no escucha, no lee, y está cómoda hasta ahora. Ahora, aún así es bien increíble, porque todavía hay gente en la élite con la que tú hablas, bueno, todos pertenecemos a que estamos aquí a la élite, directa o indirectamente, o tienen los contactos, las redes. Cuando uno habla dicen, bueno, no sabemos qué va a pasar después, si de nuevo va a haber un conflicto social o no. Eso de nuevo es una ceguera, es no entender que hay una cuestión de fondo que va a seguir sucediendo. Se expresará con más o menos violencia, pero el conflicto social sigue latente existiendo. Y sabemos que la Constitución tampoco es la forma, es un canal de expresión que es político, pero que no es la forma de abordar los problemas de fondo, ¿te fijas? Entonces, nosotros vemos una élite hoy día ensimismada y pasmada, ¿sí? Que no tiene capacidad de conducción ninguna, incluye el sistema político dentro de eso. No sé si Pablo, querrá extender. No, estoy adentro. Yo aprovecho, Pablo, de volver otro tema de un aspecto que tiene que ver con los paradigmas que ustedes estaban hablando. Usualmente uno cuando hace este tipo de evaluaciones, la ciudadanía toma como aspectos muy cognitivos, muy racionales. Pero un elemento interesante que, bueno, también otros autores han tomado es como también es un tema de los afectos y que tiene que ver con el sentido de pertenencia y sobre todo el movimiento social. Ahí por ahí están algunos estudiantes de nuestro programa de comunicación política que leemos harto a Castel, que también tiene esa misma tesis de la relevancia en el ámbito político y público del tema de los afectos. Podríamos tomar a otros autores, pero me gustaría ahondar en eso porque tal vez parte de la ceguera también tiene que ver con olvidarnos que esta es una discusión no solo de ideas, sino también de los afectos, y que ustedes lo tratan también a través de los distintos paradigmas que usan ese tema. De las emociones. Es bonito, a ver, es bonito esa entrada porque esta es una conversación que sucede como todo esto en paralelo, va sucediendo el fenómeno emocional, el racional, como el relacional. Es una sola cosa y tendemos a disectarlo, entonces nos juntamos a conversar como de una parte de la cosa. Siento que lo otro está sucediendo. Entonces, ahí, si lo miramos el tema del afecto, de los afectos, de las relaciones que aparece acá, desde la mirada cultural, cuando se desplaza al modelo central, a la responsabilidad del individuo, el hacerse cargo de sí mismo y de sus capacidades, ya suelta el núcleo familiar, suelta el núcleo tribu, empiezan a operar con una lógica más de a uno. Y cuando tenés un sistema en que esa lógica de a uno no tiene cabida para modificaciones, lo que tenía es una olla a presión. Se empiezan a mover de a uno como las cabritas adentro, empiezan a explotar, empiezan a hacer pop-up. Entonces, lo primero que aparece ahí es, y cuando tú ves 1 millón de personas en la calle, con 1 millón de carteles distintos, cada uno por
por el perro, por los mapuches, por las minorías étnicas, sociales, por el infinito de excluidos. ¿Sí? Lo que tú decís, lo que aquí está sucediendo es una manifestación de poder, como una manifestación, una energía expresiva que no tenía cabida en otro y explotó. Y en eso aparece un nuevo encuentro entre los expresivos. Y aparece esa nueva tribu que no estaba, y que ahí aparece como hay un nosotros que... había un nosotros que tiene un sentido nuevo, y reaparece de alguna forma la valoración de esas pertenencias. Y que tiene que ver con este tipo de cosas en procesos evolutivos cuando suceden los mismatch, como los descalces evolutivos, a diferencia de las especies vivas que no pueden retroceder evolutivamente, nosotros volvemos a buscar ciertas prácticas. Cuando hay un terremoto, nos ponemos más ordenados. Hay como un retroceso a prácticas anteriores, volvemos al núcleo más básico, es un impulso bien natural. Y apareció esa revaloración por el encuentro, por el haberse encontrado. Por, eh, y eso es como un proceso de retribalización. Y va a ser bonito ver cómo estas identidades individuales, harta tribu, y yo creo que nosotros quisimos como no homogeneizarlas ahí, porque creo que cada una tiene que tener su color y su identidad para que pueda tener ese canal de poder. Y ahí el tema de los afectos es central. O sea, es el lugar de contención en el cual me siento seguro, al que le pongo mi apellido, digamos, al que me pongo el apellido. Es bonito Y hacer un, ese rescate. déjame meter una cuña en algo de lo que tú dices, porque ustedes tuvieron, además, cronológicamente tuvieron, entre comillas, el desafío, la dificultad de empezar a escribir esto en relación a lo que pasaba en octubre, y luego se metió la pandemia, ¿no? Y uno también, y es interesante el libro, y ustedes lo muestran, uno dice, o sea, de este cuestionamiento al orden pasamos a una valoración, como dices tú, Pablo, volver a valorar el orden. Necesitamos a alguien que nos diga si puedo o no puedo salir, y que por favor, de prohibido ponerse una máscara, obligación ponérsela, ¿no? Una cosa bien esquizofrénica finalmente, cronológicamente. Y usted, la pregunta que tengo es, ¿cómo se transforma eso? O sea, si teníamos esta trenza inicial, teníamos este conflicto y esta invisibilidad de una gran población, esta trenza entre fuerza, poder, orden y logro, ¿se reconfigura en pandemia? ¿Se avanza para atrás? ¿Se avanza para adelante? ¿Se avanza para el lado? ¿Cómo se mueve? ¿Qué forma tiene? O sea, la pandemia es una contingencia, esperamos. Va a cambiar algunas cosas, pero es una contingencia, en tanto emergencia. Y en esa emergencia se van a buscar, como decía Pablo, porque el contexto, la condición de vida cambia temporalmente, y se van a rescatar o buscar los elementos que me permitan a mí moverme dentro de esa nueva condición de vida. Una de las cosas que se va a rescatar primero, ¿no es cierto?, es la seguridad. Es decir, no solo física de un encierro, sino que es mi familia, mi grupo, mis amigos, lo que me da confianza en que voy a estar seguro, ¿no? Ahora, eso dura un rato, porque después hay que salir a la calle, hay que ir a comprar comida, hay que buscar, ¿no es cierto?, el alimento, etcétera, y por lo tanto empieza a surgir este sistema más de poder, más impulsivo, es decir, voy a compras compulsivas, ¿te fijas? Y acumulo y acaparo porque capaz que los demás me quitan lo poco que hay, entonces yo tengo que nutrirme. Entonces es como una especie de lucha de poder, si se quiere, de feudalismo moderno, de cómo capturo yo los espacios que me permiten a mí asegurar el alimento, ¿no? Como si estuviéramos viendo la película Vikings, pero un poco más, o sea, la serie, pero un poco más disminuida. Ahora, eso no es suficiente, obviamente, para controlar el sistema, ¿no es cierto? Y entonces surge la demanda por orden. Es decir, oye, alguien que ordene esta cuestión. Y ahí la autoridad, tardíamente, según nuestro criterio, entonces recurre al sistema institucional para decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no es una cuestión individual que cada uno decide porque hay afectado a un bien público, tan denostado y tan dejado de lado, un bien público que es la salud de todos, y se le exige al sistema que ordene. Y se le exige a la autoridad que, bueno, no sé, que ponga restricciones, etc. Y las restricciones funcionan, pero hasta por ahí, porque cuando hay un comportamiento individualista, no puedes tú fiscalizar a cada individuo, entonces viene la demanda de solidaridad, que ocurre poco, lamentablemente, en Chile. La demanda de, oye, no necesitamos que alguien nos diga que tenemos que cuidar al otro, o sea, lo vamos a cuidar porque lo vamos a cuidar, porque es un ser humano como yo y merece
respeto y cuidado que yo, y por lo tanto yo voy a ser cuidadoso. No necesitan decirme que los ancianos están más complicados o no, yo lo voy a cuidar porque yo sé que lo voy a cuidar, y lo tengo que cuidar. Entonces empiezan a surgir estos atractores que van ordenando un poco el sistema de una manera distinta a lo habitual. Pero nosotros lo que decimos en el libro es que el coronavirus, el COVID no es, o la pandemia no es un cambio evolutivo en sí mismo, sino que es un acelerador de aquellos cambios que de alguna manera venían ocurriendo, evolutivos más profundos, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, la digitalización, las compras online, todo eso existía, que no existiera. Pero hay aceleradores, actúa como un acelerador. Y nosotros lo que creemos que esto, en la medida que la pandemia empieza a decaer, van a resurgir, y con más fuerza, los elementos de inequidad, ¿no es cierto?, los elementos de pobreza, los elementos que tienen que ver con caracterización socioeconómica. Así que los problemas van a persistir. Y en paralelo solo tenemos el canal político, ¿no?, institucional de la Constitución, de la discusión constitucional, que abarca una parte, ¿no es cierto?, y no que solo, digo, el canal político, pero hay un problema social todavía que va a persistir. Así que nosotros decimos que es un accidente en el camino, fuerte, pero un accidente al fin, que cambia las condiciones de vida temporalmente y produce ajustes temporales. De hecho, hay una curva, no sé si hay un gráfico que dibuja en la emergencia de la pandemia, luego en un cierto crecimiento, un equilibrio, un decrecimiento, un rebrote, cómo los sistemas adaptativos van surgiendo para dar cuenta de esas condiciones de vida que en cada momento se van registrando. Si no hay un rebrote fuerte, vamos a volver a un sistema de logro competitivo con un orden institucional que va a ser canalizado a través del plebiscito, pero van a persistir los problemas de pertenencia. ¿Sí? Nada ha cambiado respecto a las pertenencias. Y la esperanza de pertenencia del movimiento social, bueno, puede resurgir en cualquier momento como una expresión de nuevo, ¿no es cierto?, en las calles. Entonces, eso. Y en ese sentido, uno entiende que está en la premisa en distintos momentos del libro este énfasis, además muy maturana, del saber escuchar al otro o del ver al otro como un legítimo otro y escucharlo. Entonces, desde los planteamientos que ustedes hacen, y acá dejo la pregunta abierta a Pablo, a Aníbal, que se atreva, ¿qué implicancias tiene esto para el tipo de comunicación? Y estoy pensando para estrategias de comunicación desde el lado de las empresas, para la comunicación más institucional en un mundo en que no siempre hemos visto que si bien ha habido una gran evolución de distintos medios de comunicación, incluyendo todas las redes sociales, pero no necesariamente esta capacidad realmente de escucha. Entonces, ¿cómo, y pensando que el grupo que estamos acá está estudiando temas de comunicación, qué implicancias tienen el enfoque de ustedes para la mirada del entendimiento de la comunicación que nos permite? En este escenario de vorágine de muchas redes, muchos canales, etcétera. Mira, algo una variable que me parece súper relevante, que tiene que ver con la memética. De fondo, en esto está el proceso evolutivo cultural sucede a través de la memética, de la transmisión de memes, ¿ya? Como es en la articulación de estos memes, estos conjuntos articulados de memes, que aparece este paradigma cultural. Pero es vía comunicación, porque es vía imitación. Es el cómo traspasamos las prácticas, el cómo el otro ve cuáles son nuestras referencias, qué es aquello que imitamos. Y eso tiene mucho que ver con comunicación. Es todo el rato comunicación, digamos, ¿no? Y al poner estos niveles evolutivos como fuentes paradigmáticas, que en estricto son atractores motivacionales, de búsquedas profundas, digamos, por seguridad, por poder, por orden, por logro. Son idiomas, ¿ya? Son distintos idiomas, entonces te permite, así como herramienta muy directa, digamos, para comunicación estratificada. Yo recuerdo, estuvimos trabajando en alta dirección pública y un alto directivo de un servicio decía, no escuchan nuestros logros, ¿ya? Como no logramos que la gente valore, hemos hecho un montón y no logramos que la gente valore lo que nosotros hemos hecho. Dije, bueno, ya, la sesión siguiente trae el último discurso, y trae un discurso en el que decía, hemos aumentado en un 350% la cobertura, y además nuestros indicadores de atención subieron en 25 segundos. Decían,
la señora Juanita quiere que tú le digas que la vaya a cuidar, weón. No que le aumentaste 350, le estás hablando a otra persona, el argumento no calza, digamos. Después estuvimos con un servicio público que estuvo metido en una crisis ambiental en el sur, eh, y salían con el argumento de que no, que con la verdad que si uno echaba un barco de pescado muerto al mar, eso no generaba marea porque los cauces y etcétera, etcétera. La ingeniería de la cuestión. Decía, si- ahí estáis hablando en otro idioma. Si la persona le está echando la culpa al barco, le va a echar la culpa al barco independiente de que tú le pongáis el argumento racional comprobado. Hubo una campaña muy buena que tenía que ver con el SIDA, ¿ya? Y agarraron los distintos atractores y hicieron distintos mensajes. Desde el sé casto y puro, azul, ordenado, porque aquí lo dice nuestro creador, eh, a el condón aumenta en un 90% la posibilidad de contener o sea, los anticonceptivos tanto, como la información racional, como el otro usa condón y vaya a poder tirar más. Y era como directo a otro tipo de personaje. Otro canal de penetración en la comunicación, digamos, como, y cada uno, y todos buscaban lo mismo. Y había un objetivo que decía, bueno, ¿para qué sirve cada una de estas cosas? Para que sea para todas y todos, y ahí está el escuchar y el legítimo otro, para que sea efectivo. Entonces, son como canales de comunicación, o sea, más que canales de comunicación, como eh, ejes de idiomas al final. Al final lo que vamos a Una, necesitar ahora son traductores culturales. y en ese sentido, Pablo, y con esto no sé, Magdalena, pero para poder abrir las preguntas al resto, pero agarrándome lo último, ustedes toman el proceso constituyente, lo analizan, y yo entendí un poco que estaba lo que acabas tú de decir, la dificultad que acabas de mencionar, Pablo, en el sentido que este proceso constituyente, ¿a quién le va a hablar, digamos? ¿En qué lógica va a hablar? Y usted hace una crítica que me pareció muy aguda a la metodología para poder comunicar o para poder conversar con las personas, digamos, a partir de este proceso constituyente. Esto es que si se mantiene únicamente y usted hace una cosa de esto como de los deberes y derechos, ¿no es cierto? Como de dejarlo en un marco más legal tipo orden, eso no le va a hablar al resto de la población, muchos de ellos que fueron a las calles pidiendo otra cosa, pidiendo o pertenencia o solidaridad o eventualmente integración. Eh, ¿Cómo ven ustedes, no sé, Daniel o Pablo, cómo ven ustedes que eso se podría resolver, si es que se puede resolver a estas alturas? O cuál es la capacidad que tiene el propio proceso en estos términos de dar respuesta a la motivación que entendemos que lo originó. Sí, nosotros somos un poco pesimistas, como se lee en el libro respecto al proceso constituyente. Pesimistas no en el sentido que no creamos que hay que hacerlo, sí creemos que hay que hacerlo y lo mejor posible, pero como tú bien dices, antes Magdalena citó a Maturana. Maturana dice, el conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Y Maturana y Jimena Dávila, Humberto, Maturana y Jimena Dávila, nosotros conversamos mucho con ellos durante esto, lo cual no compromete en absoluto el contenido del libro respecto a ello. Incluso Humberto fue muy ácido en algunas críticas que durante las conversaciones que hicimos. Pero ellos hablan en sus últimos escritos de que la democracia ofrecida a la gente fue una democracia que solo se plasmó en lo representativo. Es decir, elegimos personas, por supuesto que hubo avances en derechos humanos, que son derechos, pero desde el punto de vista de la democracia en un sentido, ellos dicen, la democracia no es un sistema de gobierno representativo, sino que es una forma de convivir en la honestidad y el mutuo respeto. Entonces, a lo que apelan ellos es que nosotros tenemos un problema de convivencia. Después tienes que ver cómo articulas tú el aparato, por así decir, institucional para manejar o para regular o para administrar esa convivencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, criticamos el concepto de pacto social. Pacto social para nosotros es un armisticio, el resultado de un armisticio, de una lucha que no sé si es una lucha de clase, una lucha de poder, una lucha de la primera línea contra los pacos, o una lucha interna de los políticos, no tengo idea, pero es el pacto social. Nosotros decimos una distorsión completa. Y en vez de hablar de pacto social, nosotros decimos hay que buscar un nosotros más amplio. ¿Te fijas? Que te saca, fíjate el lenguaje, Magdalena, que lo que tú decías es clave. Si tú hablas de pacto social, estás hablando de una guerra y de un armisticio. Si tú hablas de un nosotros más amplio, estás haciendo una convocatoria. Entonces, hay que seguir a Maturana y hay que cambiar los lenguajes porque invitan a cosas distintas.
El segundo, por ejemplo, lo mismo que decías tú antes de deberes y derechos. O sea, como que si la Constitución fuera una lista, o sea, como que si yo cumplo ciertos deberes, entonces tengo ciertos derechos. ¿Mm? Y tengo derechos en la medida que cumplo los deberes. De nuevo, ¿no es cierto?, la dicotomía. Y nosotros lo que decimos es que no, la Constitución tiene que ser, de alguna manera, el elemento que exprese la forma de convivencia que queremos tener. Yo tengo derechos porque tengo derechos, punto. Hay derechos que son derechos humanos. Nadie en la Declaración Universal de Derechos Humanos nos tiene al lado la lista de deberes. Son derechos humanos. Y hay cosas que son derechos. Ahora, distinto si se pueden financiar, si son muchos o pocos, pero no podemos seguir, creo yo, en ese lenguaje. Y por último, nosotros somos pesimistas en el siguiente sentido. Se habla de una hoja en blanco, ¿sí?, de hacer una constitución sobre una hoja en blanco. Algunos la critican y otros lo alaban. Pero la verdad es que no hay ninguna hoja en blanco, porque una hoja en blanco significa constituyentes con la mente en blanco, entre comillas, respecto de los paradigmas que nosotros expresamos. Si tú tienes un grupo de personas que tiene sus paradigmas muy instalados, tiene sus dogmas, tiene sus mitos, tiene su estructura mental clarísima, además se comprometió con sus electores a defender ciertos elementos, ¿no es cierto?, fundamentales, aparentemente, ¿no es cierto?, de la vida en la sociedad, bueno, ¿qué va a hacer ahí? Va a ser una lucha que no tiene nada en blanco. O sea, las hojas están en blanco, pero las cabezas están claritas. ¿Y qué hace? Reproduce en la votación aquello, repartición de poder más o menos que tiene el Parlamento. Por lo tanto, nosotros decimos que la forma de constituir el grupo constituyente es errada porque vuelve a ser capturada, ¿no es cierto?, por el sistema político y con los mismos dogmas y principios y valores que caracterizan hoy día al Congreso. Y decimos, en cambio, que debió haber sido por un sistema de sorteo, y mostramos 3 casos: el de Islandia, Constitución; el de Francia, para propuestas de cambio climático; y el de Irlanda, para propuestas de desarrollo regional, en que grupos de personas elegidos al azar son asistidos por especialistas, académicos, etc. Y al final termina, obviamente, en un plebiscito. Pero creemos que la lógica sigue siendo la misma lógica política y que el lenguaje sigue siendo el mismo lenguaje confrontacional. Y creo que si no cambiamos la lógica y el lenguaje, probablemente el resultado no sea muy distinto. Ahora es el momento de abrir un poco los micrófonos y la conversación. Esta sí la podemos abrir, ya que llegamos tarde a la Constitución, aparentemente. Pero si tienen algún comentario o pregunta, por favor. Yo les quiero hacer una pregunta. A Daniel y a Pablo les quiero agradecer, en primer lugar, el haber compartido con nosotros en esta oportunidad los resultados de esta investigación, de esta búsqueda, de este análisis. Y les quería preguntar por algo que de alguna manera ha estado en el ambiente en el último tiempo en Chile, en el mundo en general, en la crisis de los sistemas políticos, de los estados de bienestar, y que de alguna manera también lo han estado planteando aquí ahora en esta conversación, que es cómo se relaciona en este nuevo paradigma, cómo debiera relacionarse en este nuevo paradigma cultural que ustedes denominan, la relación entre las desigualdades legítimas o las desigualdades naturales y las desigualdades que la gente eventualmente considera no legítimas. Estoy pensando, por ejemplo, cuando uno mira la realidad, las sociedades en general, hay cosas que nos guste o no nos guste, se distribuyen de manera desigual, naturalmente. La inteligencia, por ejemplo, la belleza, la salud. Hay gente que tiene predisposición genética a tener determinado tipo de enfermedades y gente que no las tiene. Es decir, en el mundo y en la realidad social, cultural, humana, hay muchas diferencias que son naturales, que son parte de las cosas que uno no puede cambiar, más allá de los esfuerzos que uno haga desde la política pública por tratar de aminorar el efecto de esas desigualdades naturales, entre comillas. Entonces, ¿cómo en este nuevo paradigma se relacionan eventualmente lo que uno podría llamar las desigualdades naturales, legítimas, con las desigualdades eventualmente que un sector de la sociedad considera no legítimas, eventualmente modificables a través de la política pública? No sé a quién de los dos quiere hacerse cargo de eso. Si me deja partir, Pablo, una cuestión bien que aparece en el libro. Nosotros lo que decimos es que aquí hay 3 promesas incumplidas.
¿Mm? La primera es una democracia real en la convivencia, que ya lo mencioné, ¿no es cierto? Y no en la representación solamente. Lo segundo es un mercado abierto y competitivo, que no lo es porque sabemos que hay colusiones, información privilegiada, lobby con reguladores, etc. Y ahí citamos, en lo primero citamos a Maturana, ya lo mencioné, en el segundo citamos a Luigi Zingale con su libro Defendiendo el capitalismo de los capitalistas, que es un académico de Chicago que escribió ese libro hace 20 años, que vino a Chile ahora para el Congreso del Futuro el año pasado, y que le dijo a todos los empresarios y a la élite que estaba ahí, dice, ustedes son más un club de golf que una economía competitiva. Y claro, entonces la gente dice, mercado, pero resulta que el mercado ya no era el mercado abierto competitivo al que todos podíamos entrar, etc. Y el tercero es la meritocracia. Y ahí en la meritocracia nosotros ponemos un punto muy de fondo, que lo que dices tú, Max, es nosotros al menos no pretendemos la igualdad, sino que pretendemos que por lo menos haya más o menos las mismas condiciones de partida para aquellas personas que puedan capturar beneficios. Y ahí citamos a Seth Zimmerman, que tiene una gran cantidad de artículos publicados sobre Chile, que es de la Universidad de Yale, y él publica cómo en el grupo dirigente, sobre todo en las empresas, ¿no es cierto?, en los equipos directivos de las empresas, incluso profesionales más destacados, posiciones más destacadas, son de los 9 colegios y hace un cruce estadístico y hace esa demostración. Y ha hecho varios estudios, son conocidos. Y el segundo que citamos es Daniel Markovits, la trampa de la meritocracia, ¿no es cierto?, que lo publicó el año pasado, donde dice qué sacas tú a nivel universitario con dar gratuidad y tratar de dar equivalencia en el acceso, cuando en realidad en la etapa cognitiva a los 4 o 5 años, unos niños tenían, o a los 6 años, tenían una formación de base y un desarrollo de capacidades cognitivas que nunca más se recuperan. Entonces, no limitamos a la gente con la meritocracia diciendo todos pueden entrar a la universidad, porque aquí no hay meritocracia, porque en la base no hay la formación cognitiva suficiente. Entonces nosotros decimos, desigualdad puede haber, pero tiene que haber igualdad en la base cognitiva. Eso implica educación, ¿no es cierto? Educación, mucha plata en educación en la etapa justamente cognitiva. Y decimos, bueno, aún así si hay igualdad en el acceso en la base a capacidades cognitivas, que después algunas se desarrollan más o menos, y hay un proceso meritocrático, ¿no es cierto?, que no pone a castas, ni separa en castas. Si existe eso, aún así sucede lo que tú dices, ¿no es cierto?, se producen desigualdades. Bueno, está bien, pero lo que no podemos decir es que esas desigualdades como se producen, ahí están y mala suerte. O sea, lo que nosotros decimos es que aquellos que han tenido las capacidades, la oportunidad, bueno, tienen que ir solidariamente a rescatar y ayudar e integrar a aquellas personas que no lo lograron. Y esa es la gran demanda que existe, por ejemplo, en temas como pensiones, en muchos otros días. La demanda es, bueno, a ver, yo creo que el tema de que no, es que hay chilenos flojos, yo creo que eso quedó un poquito atrás, me imagino, no sé si todavía está en la mentalidad popular, pero ya como que uno no lo escucha mucho. No, es que esa gente es floja. No, como que se sabe que hay esfuerzo, pero a lo mejor no es el suficiente, lo que quieras, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con estos invisibles? ¿Los vamos a dejar en el camino porque no tuvieron las condiciones? Primero no se dieron las condiciones de igualdad en la base, pero supongamos que se dan. Van a haber diferencias. ¿Qué hacemos con las diferencias? Decimos, ¿es resultado del modelo o vamos con un sistema solidario a tratar de rescatar en alguna medida aquello que podamos? Y yo creo que esa es la discusión que está habiendo y que es muy importante desde el punto de vista de los principios de la Constitución. Esto es la competencia, el individualismo versus la solidaridad, ¿no es cierto?, y la colaboración. Perdona, Pablo, si te quité, me inspiré. Sí, ¿no? Y ahí si lo miramos desde la perspectiva que estamos hablando, evolutiva cultural, hay una parte importante cuando surge el paradigma de la solidaridad y que empieza a poner la luz sobre estas distintas diversidades, sobre estas distintas, como tú decías recién, desigualdades. ¿Ya? Se va en mucho contra la inequidad de derechos, y mucho lo pone en el modelo del logro, en el cómo se obtuvieron esos logros, cómo se llegaron a esas riquezas, cómo esta máquina generó este nivel de desigualdad. Pero el paradigma que nosotros estamos hablando, que tiene que ver con la integración, de alguna forma reconoce que el mercado ha sido un lugar efectivo para resolver. Y en ese sentido, por ejemplo, la medida de las empresas B, nosotros somos empresa B, como es, ocupemos al mercado al servicio del bien, de lo que a nosotros nos parezca lo que es el bien. ¿Ya? Y hay declaraciones éticas que aparecerán en esos colectivos, digamos, a los que uno pertenece, pero ocupémoslo. ¿Qué pasaría si superar la pobreza fuera un buen negocio?
puta, estaría todo el emprendedurismo metido ahí. ¿Ya? ¿Y por qué no lo es? Porque no nos hemos hecho la pregunta correcta para que la cuestión sea. Pero hay investigación, la riqueza la hace la pirámide, etcétera, etcétera. Hay, no es que no exista. Sigue cayendo en las cegueras de estos modelos oligárquicos, como de que nos juntamos y tomamos decisiones entre nosotros. Entonces, estas tres condiciones culturalmente no estaban todas en la ceguera, porque teníamos un sistema que era ordenadito para nosotros, que nos veíamos, nos encontrábamos la razón, y al mismo tiempo, cuando ponís ese piso de base que dice Daniel, empieza a aparecer esa recuperación que es parte de lo que está sucediendo del fenómeno del poder sano, digamos, de la expresión. Si tú tienes un sistema que es capaz de capturar la expresión, es capaz de capturar valor. Entonces que aparezca este pop-up de la divergencia, de la sensibilidad, etcétera, eh, si lo tienes reconocido y está en el sistema político, la forma en cómo nos vamos a ir haciendo cargo de estas conversaciones, desde un piso de base que nos permita entrar a competir y hacer cargo de las sensibilidades que nos aparezcan, porque van a ir cambiando además. No por algo el colectivo LGTB va como en la 10ª letra, digamos, como porque va cambiando, se va moviendo, la cosa se va ampliando. ¿Ya? Eh, entonces, lo que tenemos que poner es un mecanismo para solucionar esa cuestión. Y como está cambiando el mundo tan rápido, eso va cambiando más rápido todavía. Eh, y eso es pura capacidad adaptativa. Hace poco salía un artículo, creo que me lo mandaste tú, Daniel, de Harari, donde hablaba de las dos destrezas, digamos, de esto como de la gestión emocional. Eh, Habla como dos destrezas centrales para poder adaptarse a este cuento, digamos, presencia y gestión emocional. ¿No? Entonces creo que, tal como dice Daniel, hay un piso que se cumplan estas tres condiciones, que tengamos un sistema de cómo lo vamos a resolver, y en un mercado que sea un buen mercado, no un mercado así medio penca que funciona como a la mala. O sea, que en otros países el que se colude sea para adentro como ejemplo para la sociedad. Y la información puede fluir. Y qué bueno que fluya porque fluye el valor. Si al final el tema de estos modelos es que se quedan atrapados en una lógica que son como estancan el valor. Si ese es el problema. Podemos ser más ricos. El más rico que existe en este momento puede ser más rico todavía. Qué bueno que lo sea. Como si se permite esa generación de valor colectivo. Y parece que soltar, distribuir poder, po, de alguna forma. Y hay modelos para eso, para las organizaciones, como miradas ahí de gestiones más orgánicas, digamos, como la sociocracia. Yo tengo ¿puedo sumar una pregunta, Felipe, o no? ¿Sí? Y tal vez no sé si a modo de síntesis, además pensando en el tiempo que tenemos, pero bueno, creo que en las últimas líneas de su libro ustedes hablan, es necesario, bueno, y en la tesis, una innovación política. Entonces la pregunta a los dos. Está bien el diagnóstico, es decir, es necesaria esa innovación política. ¿La ven posible? Y obviamente pensando desde el enfoque que ustedes plantean, ¿es posible esa innovación política? No solo en Chile, estamos pensando también, ayer tuvimos algunos de los debates en las elecciones norteamericanas, etcétera. Entonces, esto es un tema de la forma de hacer política actual que no solo tiene que ver con nuestro país. Entonces, la pregunta es eso, ¿es posible esa innovación política? Eh, Se la lanzo a los dos. Nosotros estamos embarcados un poco en eso, de alguna forma. Yo participo en una organización Le que están fundamos poniendo voluntad. En Paraguay, que se llama ARCA, que además que fue la editorial de nuestros libros. Que la apuesta es porque sí es posible. O sea, quisimos abrir un negocio en relación a eso, así que esperamos que así sea posible para que nos siga yendo bien. Mira, como, y al final tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo con Daniel que tiene que ver con el diseño cultural. ¿Ya? Y el diseño cultural confluye en varias disciplinas. ¿Ya? Perfiles y data, etnografía, prototipeo, strategic force, diseño futuro, comunicación, memética, digamos, centralmente, facilitación como transversal, que es como disciplinas que transdisciplinariamente tienen que mirar este fenómeno de la transformación política, porque tienen muchas capas. Eh, no basta con la ciencia política.
hay que meter estética, hay que meter de todo ahí adentro, digamos, porque tiene muchas capas, digamos, de lo ilustrada, de lo ilustrada que tiene que ser la conversación política, en todos los ámbitos, de lo republicana que tiene que ser también, como todas esas paradojas que hay adentro. eh, Nosotros creemos que sí se puede, hay que gestionarla, hay que empezar a iluminar aquellos espacios donde están apareciendo lucecitas. Nosotros en la nueva élite pusimos una frase por cada paradigma de algún personaje clave. Hay una de Bachelet, una de Guzmán, una de Piñera. Y no encontramos ni una frase integradora. Nadie que dijera que esta cuestión es y no o. No estamos ni cerca de un Mandela, que más o menos, que es donde se ocupó el modelo, y donde decidió una nación política, dijo, vengan para acá, ustedes creen ambos en verdades superiores distintas nomás. Y si seguimos conversando de negro y blanco, vamos a perpetuar esta cosa para siempre. Lo mismo que planteaba Maturana con el tema de los discursos. Vamos a seguir en el pacto social. ¿Cuándo va a quedar esa derecha? Si venimos de la encomienda. Entonces, es antigua. Es bien antigua, es importante tenerlo a la vista eso, porque lo que va generando son prácticas corporales, sociales, relacionales, y eso se puede innovar ahí, en la relación, en los sistemas, en cómo se toman decisiones, como innovar en la toma de decisiones locales. No poner los municipios fueron los primeros que aparecieron con el plebiscito, por ejemplo. Es una reacción de valores de innovación gigante en un sistema como este. Ahora, Yo Pablo, creo que ahí no está, hay que puedo, saber sí, capturarlo y todo eso. perdona, Pablo, no puedo dejar de interrumpir una parte que se me queda en el tintero muy interesante de planteamiento de innovación política concreta que ustedes hacen, que son esas tres escalas en a nivel de nacional, local y, perdón, se me olvidó la otra escala que Global. utilizaron, Global. donde ustedes plantean que debieran convivir de manera integrada formas de democracia, esta vez no como el espacio, sino como toma de decisión colectiva. Sería bueno quizás que las recordaras para que quienes no lo han leído, porque encontré que era muy interesante esa forma de innovación. Bueno, nosotros apelamos mucho a lo local, yo creo que es bastante obvio. Yo tengo pudor de meterme aquí porque está Max, entonces, y además sus columnas son maravillosas en esto, entonces uno tiene pudor, pero al final, si tú miráis bien, nosotros estamos en un régimen parlamentario, malo finalmente, pero parlamentario. O sea, al final el plebiscito es una cuestión de los parlamentarios y de los alcaldes. O sea, si los alcaldes hicieron un plebiscito, acuérdate, si los alcaldes ya hicieron un plebiscito, ahora, que no fue con las condiciones, lo que queráis, pero fue un hecho político. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo podemos seguir teniendo un régimen presidencialista en el cual ya llevamos dos ya, al menos, Bachelet Piñera, los últimos dos, en que el presidente parte, o el ejecutivo parte, como al sexto mes, con una minoría escandalosa. Y tiene además un parlamento del signo contrario, en alguna parte, en el Senado. Entonces tú dices, esto es ridículo, es completamente ridículo, no tiene ninguna noción ni razón de ser. Ahora, hay gente que dice, sí, pero los otros gobiernos parlamentarios, mira España que estuvo no sé cuánto sin gobierno, sí, pero no pasó nada, España no pasó nada. O sea, de acuerdo que como una crisis política, pero el país funcionaba. En Italia, que yo trabajé en una empresa italiana 4 años, bueno, sí, los italianos son pragmáticos, ¿qué le importa si cambian cada 2 meses de gobierno? Les da lo mismo al final, pero lo importante es que tú tengas un gobierno de mayoría con un programa, ¿no es cierto?, y que sea viable. Vi esta serie danesa recién, ¿cómo se llama? ¿Dorven? ¿Cómo se llama? Borgen. Sí. Borgen. Es espectacular, y uno ve y dice aquí, están todo el día tomando té, galletas, por supuesto, danesa, pero además están todo el día negociando, y ves al primer ministro, la primera ministra, negociando con su ministro. Eso es un signo de madurez política tremenda, o sea, ahora, nos cuesta, no tenemos esa cultura. Entonces nosotros lo que sí decimos es que hay que romper con esta verticalidad del régimen presidencial, hay que hacer un régimen lo más parlamentario posible a nivel macro global, poder a los alcaldes y gobiernos locales que tengan democracia directa. Eso es lo que decimos a ese nivel, democracia directa lo más posible, como cuando el alcalde de Ámsterdam dice, voten en la aplicación si pueden poner bicicletas con candado en los puentes o solamente y votan y a las 7 horas dicen ya, ok, sigan la bicicleta en los puentes. O sea, estoy siendo un poquito anecdótico, pero
Y lo otro que decimos es que sí nos trajo el coronavirus, fíjate, y qué bueno que Felipe que hace la pregunta, porque allí se me fue. Cuando yo digo el coronavirus es un acelerador. Es un acelerador, pero entre la aceleración que provoca es empujar la emergencia de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma, que está en la teoría, que es el holismo. Nosotros en la nueva élite cometimos un error, y hacemos el mea culpa en este, que nos olvidamos bastante de la pertenencia. Dijimos, no, aquí es un tema más tribal, y aquí nos dimos cuenta que no, que nosotros fuimos de los que habíamos invisibilizado el tema de la pertenencia. Y luego aquí, cuando escribimos, dijimos, no, el holismo es una cuestión, una fundamentación teórica que no está todavía plasmada. Pero resulta que se vio la necesidad mira la discusión que hay, de cuántas vacunas para quién y en qué momento. O sea, eso es una discusión global. Entonces, y le llamamos a ese capítulo, tuviste efecto murciélago, es decir, que es una combinación como media lúdica de efecto mariposa con, ¿no es cierto?, con el origen de la pandemia. Entonces, cuando uno me dice, hay una necesidad de gobernanza global, de todas maneras. Y ese es un desafío tremendo para la humanidad, ¿te fijas, no? Que es la conciencia de que estamos en un solo planeta, de que somos una misma especie, que corremos riesgos comunes, y que resulta que para enfrentar esa problemática, como decía Pablo, no basta con las disciplinas, ni siquiera, ¿no es cierto?, con las multidisciplinas, sino con la transdisciplina. Es decir, hoy día, para los ejecutivos de LAN, o para el directorio de LAN, es mucho más importante lo que un biólogo diga respecto de futuras pandemias que el precio del combustible o la cadena de producción de aviones. Es decir, que era algo total y completamente inesperado. Entonces tú tienes que tener biólogos ¿cómo se llama? Y evolucionistas culturales en los directorios. Y son las nuevas disciplinas que van a dar cuenta de los fenómenos modernos. ¿Te fijas? Entonces hacemos esas tres capas. Gobernabilidad global, no resuelta, y no sé si se va a resolver de alguna manera. Luego hacemos régimen más parlamentario, más en la bajada, ¿no es cierto? Y a nivel de alcaldes, gobiernos locales, con reconstitución del tejido más comunitario que fue de alguna manera dilapidado en los años 80. Eso. Y también mencionan, pero puede que me equivoque, esto es simple curiosidad, también a un nivel más local todavía, una forma de democracia más, de participación, ¿no es cierto?, más cercana, pero no trasladarla a los otros niveles, y me pareció súper interesante. Voy a poner fin a la conversación por la hora, agradeciendo a todos los participantes y particularmente a Daniel y Pablo por estos temas. Es un poquito infinita la conversación. Era tan infinita, lo escuchan o no, soy yo. No, Felipe, se nos congeló la señal. Voy a terminar, Max, ayúdame terminando la despedida entonces, pues era tan infinita la conversación que se quedó congelado. En un loop infinito. ¿Alcanzo a hacer una pregunta corta? ¿Puedo hacer una pregunta corta? Gunther. Sí, obvio, Gunther, qué bueno ahí que aparezca. Hola, Sí, dale. alumno del Magíster de Comunicación Política por acá. Una de las principales razones por las que me interesó escucharlo es porque de formación ustedes son ingenieros comerciales, y quiero partir desde lo más básico. ¿Les parece a ustedes que los ingenieros y los economistas han tenido un rol demasiado preponderante en la sociedad chilena que ha potenciado estas desigualdades? Y segundo, ¿qué hay de eso como en la formación académica? ¿Qué están haciendo las universidades para generar o solo para replicar esta élite que están profundizando las desigualdades? Porque al final la invisibilidad tiene que ver con lo que no medimos. Estamos en una sociedad en la que o se mide o no existe, sobre todo con la revolución digital, y al final medimos lo que queremos medir y lo que al ingeniero se le ocurrió cómo medir, quizás al sociólogo. Pero ¿cómo ven eso? Yo asumo que la visión, y lo han tocado un poco, como que la visión tiene que ser un poco más holística, que ahora el biólogo tiene que también ser parte del comité de expertos de LAN, pero ¿cómo ven ustedes el rol del economista y del ingeniero, pensando además que en los últimos 30 años que hemos estado en democracia, vamos a tener, estaba sacando la cuenta a la rápida, 2/3 del tiempo gobernados por economistas o ingenieros? Eso. Sí, Pablo, a ver, creo que sí ha habido un exceso. A ver, si el modelo es un modelo de logro, tal vez los ingenieros economistas tienen bastante que decir ahí, digamos. Y en esta lógica mecanicista que hablaba Pablo,
que es propia de la Revolución Industrial. Entonces, pero justamente lo que nosotros decimos en el libro, si no me equivoco, el capítulo 3, que se llama Caldo de Cultivo, parte con una tabla de números. Y dice, estos son los indicadores según Naciones Unidas, el BID, etcétera, que aplican para medir progreso. Inmediatamente decimos, bueno, ¿por qué la gente no tiene la percepción de que estamos en una... Entonces nos metemos en las percepciones, en las emociones, ¿no es cierto?, en las lógicas de dominación, en la injusticia, en un montón de otros elementos que son muy importantes, ¿no es cierto?, y que van más allá de los números. Yo sí creo que había un exceso, no sé si de ingeniero o de economista, porque tampoco quiero caracterizar disciplinas, pero sí de mecanicismo de alguna manera, y de búsqueda de lo numérico y de lo racional, más que de lo sensible. Ahora, dicho eso, el hecho que Pablo sea ingeniero comercial, que me imagino como ingeniero comercial no ha ejercido prácticamente nunca, él es coach ontológico, y por otro lado yo sí, ingeniero civil, ingeniería misma no tanto, pero sí posiciones ejecutivas. Yo creo que es una casualidad en realidad, no veo mucho, yo creo que más bien nuestra inquietud es una inquietud más bien vocacional que viene de otro lado. Yo quiero decirles que nosotros partió Felipe diciendo escribir libros juntos. Sí, nos sale bastante bien, y ojo, que no es, entonces estos capítulos, yo hago estos otros y lo vamos juntando, no. Tiene que haber una coherencia. Yo creo que igual se nota la pluma por ahí en algunas partes, pero los dos nos revisamos y somos ácidos y críticos de los capítulos que uno inicia y que el otro termina, etc. Y la Nueva Élite y toda esta trilogía partió, la idea de hacer nuestra trilogía, porque partimos con la Nueva Élite diciendo, oye, Chile necesita esta mirada, mira qué arrogante, fue en el museo, en la capilla del hombre de Guayasamín en Quito, mirando toda esa realidad latinoamericana, todo ese dolor, toda esa profundidad que presenta Guayasamín, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a escribir un libro sobre Chile. Y es porque estábamos estudiando ahí la teoría evolutiva cultural con dos de los autores de esta teoría, que hicieron una cosa para líderes latinoamericanos en Quito, y ahí había de todo tipo de disciplina. Entonces, más bien, nosotros venimos de la formación de la teoría evolutiva cultural. Si tú puedes estudiar teoría evolutiva cultural prácticamente desde cualquier disciplina, no es una cosa... Ahora, a lo mejor si eres biólogo o sociólogo, a lo mejor lo agarras mejor y más rápido. Pero yo creo que viene el tiempo de los biólogos, el tiempo de las sensibilidades, el tiempo de la sociología, de la antropología sobre todo. Digamos, en la influencia, por así decir, en las decisiones de la sociedad. Eso. Si Pablo quiere. Sí, yo creo que si miramos concertación y alianza, se encuentran en el paradigma del logro, de acuerdo en el modelo económico, le damos a este modelo económico, lo fortalecemos, no tenemos problemas ahí, y se encuentran en el del orden, no al divorcio, no a la píldora del día después, no a lo ilegítimo, etc. Y la sensibilidad, que está en el otro lado, que decía, sí, los derechos, las diversidades. Entonces, era lógico que si era el encuentro nacional, que fuéramos regidos por ingenieros, ¿sí? El arquetipo de ese modelo, digamos, como el personaje, el superhéroe del cuento. Entonces le delegamos el poder, porque eran los que generaban resultados, y los indicadores, cuando valorábamos los indicadores, estaban buenísimos. Pero eso no saben leer percepciones bien. Los únicos que han agarrado de ahí algo son los del marketing y tienen que ver con ustedes, los de comunicación, digamos. Ahí, ese es el link, ¿cachai? Porque son los únicos que lograron transformar la percepción en un indicador duro, en el posicionamiento. Entonces, como ahí hay algo súper potente ¿y por qué aparece ahora? En algún momento fue el cura, en un momento fue el ingeniero, en un momento fue el espadachín, no sé. Y ahora como hay gente que tiene otras sensibilidades, que comprende lo que es un nicho ecológico más allá de un entorno. Entonces, son otras escuchas. Pero sí, por eso, desde este lugar fueron muchos. En ese momento estaba bacán. Ahora, nosotros sentimos también, perdón, que solo muy breve, Felipe, Magdalena, nosotros sentimos que no hay suficiente profundidad en el análisis. Hoy día, más que ingeniero, economista o que sea. Si tú escuchas la radio, ¿no es cierto?, o ves los diarios,
todo el día la chuchoca, no sé, hoy día unas cuestiones ahí de que no tenía ni idea de la primaria del Frente Amplio con la concertación, que es toda una pelea. Y uno se pone a pensar y dice, esto en perspectiva histórica, o cuando se empiezan a declarar socialdemócratas y está de moda declarar socialdemócratas, sí, esto en perspectiva ya de mediano plazo. ¿Qué profundidad tiene? Nosotros decimos en el libro, porque además usamos un modelito, que son las hojas flotando en el río, que se mueven y uno mira y las ve moverse y todo, pero no entiende por qué se mueven, cómo se mueven, por qué no está mirando la corriente del río ni el lecho donde el río transcurre. Entonces, la componente evolutiva tiene la virtud de mirar en la profundidad, y por lo tanto es lo que permite entender con horizontes más largos, porque tiene perspectiva. La discusión política sobre quién es socialdemócrata, de nuevo, o si el Frente Amplio tiene primaria o no, es totalmente intrascendente desde el punto de vista evolutivo. Entonces, nosotros apelamos a una profundidad de análisis, que sentimos que la política sola, o la ciencia política sola, por un lado, ¿no es cierto?, y la sociología por otro, sentimos, perdón la arrogancia y todo, pero sentimos que solas no dan el ancho para un análisis evolutivo más profundo. Por eso vemos en esta metodología un valor especial, y por eso nos enganchó. Eso. Sí, yo creo que el 18 de octubre mostró que no daba el ancho de forma empírica, digamos, porque por la incapacidad de verlo, a diferencia efectivamente de lo que ustedes empezaron a visorar hace 6 años atrás. Se me cortó internet cuando estaba diciendo, me contaron los autores que el libro está disponible en Amazon y que va a llegar dentro de un par de semanas, esperamos a librerías, con todo el desorden que tienen las librerías hoy día para poder vender y distribuir, que ahí tenemos una dificultad importante. Vamos a cerrar la conversación acá, nuevamente agradeciendo. Creo que yo me voy por lo menos bien preocupado con el tema constituyente después de haber leído este libro, pero al mismo tiempo muy, muy animado a poder profundizar el análisis, como termina diciendo Daniel y Pablo, digamos, y ver que efectivamente, y creo que el libro, insisto, tiene esa virtud de mostrar de que puede dar cuenta de la complejidad de una manera en que empezamos a mirar las cosas con de otra mirada, de otra forma. Y en ese sentido creo que es una invitación bien potente para nuestros magísteres, para nuestras clases y para nuestro propósito como desde las comunicaciones. Así que muchas gracias a todas y a todos que están acá, y muchas gracias Pablo y Daniel nuevamente. Que estén súper bien. Gracias, Pablo. Gracias. Bien, Gracias, chao. Un abrazo. Chao. Que estén muy bien, gracias. Chao, Max.